Hola amigos, bienvenidos a su canal Cazador de Realidades. Gracias por estarle viendo estos videos, gracias por estarse suscribiendo. Le recordamos que la suscripción en YouTube es totalmente gratuita. Y gracias porque está pendiente de los temas polémicos que estamos subiendo. Sabemos que no son temas que agraden a todas las personas, pero el objetivo del canal es presentarle la realidad. Y hoy vamos a hablar de un tema al cual nosotros estamos inmersos. Vamos a hablar sobre la pobreza. Y usted se podrá decir, Zarek, ¿y qué tiene que ver la pobreza conmigo? O sea, ¿por qué hablar de pobreza? ¿Por qué hablar de temas así tan depresivos? Bueno, voy a decirle que nosotros hemos tomado en cuenta este tema por 4 cosas. La primera es porque la pobreza sigue siendo un tema de actualidad. La segunda de todas es que es un tema de interés. La tercera razón es porque tiene causalidad con la vida diaria. Y la cuarta, que es la que más le va a golpear, es porque la mayoría de nosotros ignoramos qué es la pobreza. Ahora, quédese con nosotros, no se levante de su silla. Hoy vamos a traerle datos que a usted nunca le han mencionado. Lo primero que vamos a mencionar es ¿qué es la pobreza? ¿Qué define la pobreza? ¿Qué te han vendido, amigo? ¿Qué te han vendido, amiga, de pobre? Porque a ti te dice que sos pobre y tú te lo crees así automáticamente. Sí, soy pobre. ¿Sos pobre porque no te puedes comprar un carro nuevo? ¿Sos pobre porque alquilas una vivienda y no puedes comprar una? ¿Sos pobre porque usas ropa usada? ¿Sos pobre porque tus hijos estudian en escuela pública? Mira, amigo, mira, amiga, le voy a decir una cosa. Tal como nos lo han mencionado, y voy a tomar datos de las organizaciones mediáticas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la USAID, las ONG. No voy a decir fachada, pero voy a decir ONG. Y voy a decir muchos de los establishments que hay en el mundo. Siempre les dan una definición así como muy sentimental a la pobreza. ¿Sí? Pero mencionando un dato que a usted le puede interesar, se dice que hay 878 millones de personas que viven en la pobreza alrededor del mundo. 878 millones, de los cuales la mitad viven en el continente africano. Eso solo es un dato para que usted lo sepa. Pero le voy a mencionar una cosa. ¿Sabe cómo clasifican a esas personas por pobres? Porque según el PMI que ha puesto la Organización de las Naciones Unidas, usted es pobre porque usted no gana más de 1.90 centavos de dólar. O sea, usted es pobre si usted no puede llevar a su casa 1.90 de dólar al día. Y ese es el índice que le han puesto de pobreza a la gente. Ese es el índice. Y usted va a ver, usted puede buscar en situaciones, en libros sobre psicosociología, sociología, economía, y le van a poner la misma perspectiva, que usted es pobre porque usted no gana 1.90 de dólar al día. Ahora, aquí vienen las primeras preguntas. ¿A quién le interesa que usted se sienta pobre? Porque te hace sentir pobre. El objetivo es hacerte sentir pobre. Para que consumas, para que gastes. ¿Por qué? Porque el hecho de que te digan que sos pobre te afecta y te duele. No te duele la bolsa, te duele la dignidad, como ellos lo llaman. Pero realmente toda esa situación mediática de revistas, de artículos internacionales,
de situaciones de Financial Times y todo eso, a ti en lo particular, en el lugar donde tú estás viviendo ahorita, no te afecta. Porque muchos de ustedes, o muchos de nosotros, incluyo, no tenemos acceso a ese tipo de datos. Tenemos otros. Y te voy a comentar una cosa. Fíjate bien. Estaba revisando algunas cosas para este tema y resulta que la pobreza no solo es que tú no ganes $1.90 al día. No. La pobreza tiene clasificación, fíjate. Tiene clasificación y te clasifican. O sea, no sos solo pobre, sino que tienes subclasificaciones. O sea, sos, como decíamos hace algunos años, el más pobre de todos los pobres. O sea que aparte de tú estás abajo y arriba hay otros pobres que son menos pobres. No, amigo. La situación es esta. Te mencionan que hay varios tipos de pobreza. Una de las pobrezas que nosotros mencionamos es la pobreza relativa. La pobreza relativa es aquella pobreza según nos han hecho creer. Porque esto no es una cosa que sea real, es algo que te han mencionado. Que sos pobre, relativamente pobre porque no puedes satisfacer todas tus necesidades. Esa es la primera. El segundo tipo de pobreza tiene que ver con la pobreza absoluta. O sea, sos absolutamente pobre, fíjate bien, si tú tienes, fíjate bien, para tus necesidades básicas, pero ganas más que $1.90. ¿Te das cuenta? O sea, eres pobre, pero tienes algunas de tus necesidades básicas cubiertas. Ahora, pasamos a otro tipo de pobreza que usted solo, compare amiga del canal, ¿dónde usted está ubicado? Según estos organismos internacionales. No como dice Sara Cuesar, no, como te lo están diciendo los organismos internacionales, yo te dejo ahí los nombres para que tú los puedas googlear y puedas buscarte y todo lo demás si te interesa saber si sos pobre o no. Otra es la pobreza que nosotros conocemos como la pobreza estructural. Y la pobreza estructural es aquella donde tú eres pobre dependiendo de la estructura social donde tú vivas. Es decir, tú eres pobre porque tus hijos van a una escuela pública. ¿Ya? Tú eres pobre porque tú tienes en tu residencia, no tienes agua de alcantarillado, sino que tienes fosa séptica. Tú eres pobre porque sencillamente no vas al supermercado, sino que vas al mercado. ¿Me entiendes lo que te estoy explicando? Son las estructuras sociales las que dicen que sos pobre, porque no tienes lo que tienen los demás. Y tenés otro tipo de pobreza que se conoce como la pobreza coyuntural, o sea que le inventan cada nombre, ¿no? Pero al final de cuentas todo viene a ser lo mismo, ¿ya? La pobreza coyuntural es aquella pobreza donde tú tienes cubiertas tus necesidades básicas, pero no tienes lujos. Esto hace que yo me preguntara algo a mí. Me preguntara una cosa. Yo me preguntaba algo. O sea, todo va acorde a la pobreza según cubrir o no las necesidades. ¿Te estás dando cuenta? Todo en base a necesidades. Ahora, ¿te has preguntado qué es una necesidad básica? ¿Qué es una necesidad básica? Pues sí, porque aquí vamos a entrar en una situación de discusión. Según la definición de necesidad básica, es aquella necesidad que de no suplirla, es decir, de no llenarla, pone en peligro la vida del ser humano. Fíjate bien. ¿Te estás dando cuenta que es una necesidad básica? Yo creo que ya estás analizando, ¿verdad? Lo que te han vendido como necesidad básica. Pero esa es la verdadera necesidad básica. Y según esa definición, entonces las necesidades básicas solo son cuatro, ¿sí? Te las vamos a poner ahí, para que las pongan ahí, para que ustedes las anoten. La primera de todas, prácticamente, es la vivienda. La segunda es la alimentación. La tercera es la salud. Y la cuarta es el trabajo. Sin esas cuatro necesidades fundamentales y básicas, las personas están en peligro. Sin trabajo, tú no puedes subsistir. Y esta definición de necesidades básicas, esto sí es real. Y va a ser real
en Latinoamérica, va a ser real en el mundo anglosajónico, va a ser real en el mundo europeo, en el bello y hermoso jardín de Europa, como dice Joseph Borrell, y va a ser también real en África, y también en Asia, y también en las Antillas, donde sea. Son 4 necesidades fundamentales con las cuales tú no las tienes cubiertas, tu vida se pone en peligro. Ahora, ¿qué te dicen los medios así como estos medios así que quieren hacerte la cosa más romántica? No, ellos no dicen que necesitas vivienda, no. Dicen vivienda digna. ¿Sí? ¿Y la vivienda digna qué implica? Desde que sea encielada la casa, de 2 plantas, estamos mezclando las cosas. Tú necesitas una vivienda, un refugio, ¿dónde está? Sí, es necesario que la vivienda, por una situación, pero fíjate bien aquí, esto ya no viene en las necesidades básicas, sino que en los derechos humanos. Que tu casa tenga agua, alcantarillado, luz, como fundamentalmente tienen que tener las casas que nosotros conocemos. Pero las personas pueden vivir en cuevas. Y te cuento una cosa, ¿sabes qué? En el Amazonas hay personas a las cuales nadie les dice que son pobres, porque viven en cuevas, viven en covachas, viven en casas que son de paja. ¿Tú has visto los reportajes? Si no te interesa, pues puedo dar como 4 o 5 sitios ahí donde tú puedes conocer África, Eritrea, todos esos lugares donde uno dice, ¿cómo puede vivir gente aquí? Sí, así es, amigo. Y para nosotros ellos son pobres. Pero nosotros, para otras personas, somos pobres. Porque la pobreza la miden en base a un montón de cosas. Ahora, te cuento una cosa aquí. Te va a dar risa. Esas 4 necesidades básicas, la Unión Europea las lleva a 20 necesidades básicas. Fíjate bien. Ven. Y me voy a dar un poquito el tiempo para leértelas porque la verdad no me las quise aprender de memoria. No es mi interés. No es mi interés. Pero te voy a leer cuáles son, según la Unión Europea, según la cuestión de la reunión de Davos, cuáles son. Y dice ellos que la necesidad es subsistencia, protección, afecto, entendimiento, adaptación, salud, integridad, cuidados personales, seguro, autoseguridad o seguro de ti mismo. Tienes que ser curioso, consciente. No son mentiras, amigo. Aquí tengo el documento. Y este es un documento que yo lo saqué de una ONG. Y parece chiste, pero dice, tienes que ser uno de tus necesidades básicas, es que tienes que ser curioso y tienes que ser consciente. Ahora, aquí viene el otro, ¿verdad? Comida, techo, trabajo, lo que estábamos mencionando. Aparte de eso, seguridad, protección social, autoestima, respeto, educación e información. Fíjate bien, estas son las necesidades básicas que se supone que tú tienes que cubrir para dejar de ser pobre. Si tú, fíjate bien, oyes esta información, te vas a dar cuenta de un detalle. Tú eres pobre porque no tienes un teléfono de alta gama. Tú eres pobre porque no tenés internet. Tú eres pobre porque no tenés seguro social. Ahora, yo traté de hacer una comparación. Bueno, ¿cómo clasificamos a una persona que viva de la agricultura? Te voy a contar. Tiene su parcela propia e inscrita. ¿Sí? En su parcela cultiva frijoles, maíz y hortalizas. En esa misma parcela cría gallinas y además de eso tiene una subaquita que le provee de leche, la cual comercializa como los productos derivados de la leche. ¿Sí? Tiene su casa de adobe, con techo, una letrina, y ha llegado hace poco
fíjese bien, un proyecto de agua, de pozo y la luz eléctrica es solar. Por obvias razones, lo que yo te estoy explicando es que una persona vive en una gran pobreza. Pero si nos vamos a la definición, tiene casa, tiene trabajo, tiene salud, obviamente está trabajando, tiene salud. No lo mencionamos, pero lo aducimos, ¿sí? Y aparte de eso, tiene protección. Sus necesidades fundamentales y básicas están cubiertas. Pero nosotros decimos que estas personas, a las que nosotros, los citadinos, llamamos campesinos, que ese es un término criollo despectivo para las personas que viven en el interior de la República. Este es un término criollo colonista. Son campesinos, son pobres. ¿Y sabes por qué son pobres? Porque ellos jamás van a tener un teléfono de alta gama, probablemente, o un carro de último modelo. No se va a poner ropa de marca. Van a usar lo más probable lo que la gente les puede regalar de ropa. Reciben ayuda gubernamental a veces para semillas, para bonos, para esto, hay asistencia gubernamental. Pero son pobres. Son pobres comparados con la pobreza que nosotros hablamos estructural. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos que somos menos pobres que aquellos. Ahora, usted se podrá preguntar, bueno, y entonces todo esto hablar de la pobreza y si es cierto, no, momento, mira, Wilmer, aquí te quiero explicar una cosa. La pobreza es un tema mediático que lo utilizan desde el punto de vista a veces político, como objetivos de campaña política, lo utilizan para un montón de situaciones, para aliviar la pobreza, la agenda 2030, que vamos a erradicar la pobreza, esto y aquí y allá. Pero, ¿te has puesto a pensar cuáles son las causas verdaderas de la pobreza? Si tú buscas causas de pobreza, dice, hay muchas causas, una de las de ellas es falta de trabajo. Ahora, vamos a ponerte un esquema. Se llama esquema de la salud, pobreza y enfermedad. Ese esquema, allá por los años 90, era un boom en salud pública. Los que estudiaban medicina lo estudiaban a fondo, porque creían que la pobreza era parte de ese ciclo. Salud, pobreza, enfermedad. Y la base era estructural. Y cuando hablamos de estructural, no estamos hablando como la definición de pobreza estructural. No, estamos hablando de que las estructuras socioeconómicas hacían que las personas no llegaran al fin de mes y por ende se consideraban pobres. Ahora, si tú estás sintiéndote pobre, te voy a decir una cosa, amigo. Tus necesidades fundamentales están llenas. Y cuando hablo de las necesidades fundamentales, no estoy hablando de esa payasada que dicen que tienes que tener hasta internet, comunicación, comodidades, que tienes que ser comprendido o tienes que ser autocrítico. Eso falta de ser pobreza. No. Hablemos de las 4 fundamentales. Y yo esas te las mencioné hace un ratito. Prácticamente, trabajo, salud, vivienda y alimentación. Llenas esas 4 necesidades fundamentales, no tienes por qué llamarte pobre, ni clasificarte como pobre en ningún momento. Eres una persona luchadora que tiene cierto nivel económico. Fíjate bien, tiene que ver diferente nivel económico. Cuando hablamos de solvencia económica, es una cosa. Cuando hablas de pobreza, eso es mediático. Quieren acabar con la pobreza. Te voy a contar una cosa. Alguien decía que no habían países ricos ni pobres, sino que eran países menos ricos y más ricos. Pero que todo país podía salir adelante
solventando las necesidades de la población. Eso iba a depender del manejo sociopolítico que se hiciera de ese país. Ahora bien, yo creo en eso fehacientemente, pero las 4 necesidades fundamentales tienen que ser absolutamente llenas. Que las oportunidades, que el trabajo, que no encuentro trabajo, que yo no tengo dinero y entonces me toca ir a una unidad de salud o a una institución nacional para la atención de salud. Sí, pero tú lo tienes. Te voy a decir algo. Esto para que te quede así como claro. ¿Tú crees que en los estados cuadrados del norte no hay pobres? Sí hay. Gente que vive en la calle. Gente que no tiene seguro social, no tiene trabajo y come de la basura. Así. Y lo mismo pasa en Europa. Lo mismo pasa en Europa. En el jardín europeo hay gente pobre también. En Inglaterra, hay gente en Francia, en Bélgica, en Países Bajos. Hay gente pobre. En Alemania hay gente pobre también. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos han puesto así como que ellos son los países desarrollados, los países ricos y todo lo demás. Si fueran países ricos realmente, y lo que te dije es verdad, que todos los países pueden satisfacer las necesidades de todas las personas que viven ahí, entonces no habrían pobreza. Te dejo esta pregunta, esta pregunta. ¿Tú crees que los sistemas políticos que tenemos van a erradicar, van a quitar, van a eliminar, como tú lo quieras llamar, la pobreza del mundo? Yo tengo mi manera de pensar, tú puedes elegir la tuya, pero te voy a dar mi opinión. La pobreza es un negocio. Es un negocio. Para las grandes corporaciones. Porque ahí están a veces. Por ejemplo, yo conocí una cosa que se llamaba Libras de Amor. Había que comprar un sticker, ponérselo al carrito, hacer toda la familia, y cada sticker valía $5 y iba para niños que no tienen comida. ¿Por qué no tienen comida? Porque está vulnerado una de sus necesidades básicas. No tienen papás. O sea, la situación de la pobreza es mediática y muchas veces es para uso político. Ahora, puedes tener cualquier opinión y me gustaría leerla en la caja de comentarios. ¿Sabes por qué? Porque este tema es polémico y este tema no se acaba acá. Solo vamos comenzando. Como decía alguien por ahí en una entrevista, es que apenas vamos calentando. Amigo, espero que esto por lo menos te haya quitado un poquito de toda esa basurita que te has metido en la cabeza, de que porque no usas zapatos de marca sos pobre, que si saliste de un instituto nacional sos pobre, que porque no te comes un pedazo de carne 3 veces a la semana sos pobre. Quítate eso en la cabeza, mi hermano, así te lo digo sinceramente. Me despido desde Cazador de Realidades, dejándoles la siguiente pregunta a ustedes. ¿Eres pobre?